Un edificio de titanio se levanta sobre un antiguo suelo portuario, junto a una ría que durante décadas fue casi una cloaca industrial. Antes había grúas paradas, astilleros cerrados y una tasa de paro que había arrasado a toda una generación. Después llegaron los autobuses de turistas, las portadas de revista y una frase que dio la vuelta al mundo: una ciudad se había salvado con un museo. Esa frase se convirtió en política pública en decenas de ciudades. La pregunta que sostiene este video es la que casi nadie se hizo entonces. ¿Puede un edificio salvar una ciudad, o solo puede hacer visible lo que ya estaba ocurriendo por otras razones? Empecemos por el mecanismo, porque aquí está casi toda la respuesta. El museo no llegó solo. Llegó al final de una operación larguísima que casi nadie recuerda. El puerto se trasladó aguas abajo y liberó suelo central. La ría se saneó durante años. Se construyó un metro nuevo, se levantaron puentes, se reordenaron los accesos y se creó una sociedad pública para gestionar los terrenos liberados. El edificio fue la última pieza de un plan, no la primera. Lo que ocurrió después es que la fotografía del museo se hizo mundialmente famosa y todas las demás piezas desaparecieron del relato. La ciudad se explicó a sí misma con una imagen. Dicho esto, el efecto existió y está medido. La economista Plaza, la autora más citada en este campo, mostró que antes de la apertura la ciudad era prácticamente invisible en la prensa internacional. Simplemente no aparecía. Tras la inauguración adquirió visibilidad global, atrajo más de 1 millón de visitantes anuales de forma sostenida y la inversión pública se recuperó en un plazo razonable mediante recaudación y gasto turístico. Plaza añade un factor decisivo y poco citado: el museo abrió justo cuando despegaba Internet y se benefició de la ventaja de llegar primero. Acumuló imágenes, enlaces y menciones cuando aún había poca competencia por la atención global. Y ese detalle explica por qué el modelo no se puede copiar. La atención es un bien posicional. Si todos la buscan, cada uno recibe menos. El primer museo espectacular en una ciudad industrial en decadencia es noticia mundial. El 15º es una nota local. Además, el contexto importaba más de lo que se admitió. La región mantenía una base industrial potente, contaba con ciudades turísticas cercanas y con una ruta de peregrinación consolidada que ya traía visitantes al norte. El investigador del Cerro Santa María sostiene que los responsables públicos de otras ciudades copiaron el edificio e ignoraron todo lo demás: el plan previo, la estructura económica y la política local. Los resultados de esa copia están documentados. Un centro dedicado a la música popular en una ciudad industrial británica cerró aproximadamente un año después de abrir. Varios museos de arte contemporáneo levantados por arquitectos de renombre se quedaron muy por debajo de las visitas previstas. Un análisis estadounidense de decenas de nuevos equipamientos culturales concluyó que el efecto esperado no se materializó en la mayoría de los casos. Sí subió el valor inmobiliario del entorno, pero también aumentó el desplazamiento de los residentes con menos renta. Es decir, cuando el edificio funcionaba a medias, funcionaba sobre todo como palanca inmobiliaria. En España el patrón también dejó ruinas caras. Un enorme complejo cultural construido sobre una colina gallega multiplicó su presupuesto inicial y 2 de sus edificios nunca llegaron a levantarse. Otro complejo mediterráneo, más exitoso en visitantes, dejó una deuda pesada en las cuentas autonómicas. Conviene separar aquí el hecho de la interpretación. El hecho es que estos equipamientos costaron mucho más de lo previsto y atrajeron menos público del prometido. La interpretación crítica es que se aprobaron porque un edificio espectacular ofrece algo que ninguna política social ofrece: una fotografía que se inaugura dentro del mismo mandato en el que se decide. Ahora el contraargumento, y merece ser tomado en serio: los efectos simbólicos no son humo. Una ciudad que se percibe a sí misma como fracasada toma peores decisiones, retiene menos talento y atrae menos inversión. Cambiar esa autopercepción tiene valor económico real, aunque no aparezca limpiamente en una hoja de cálculo. Además, la cultura no está obligada a justificarse solo por su rentabilidad, igual que no lo están los parques ni las bibliotecas. Y hay un riesgo evidente en la crítica fácil: si toda obra emblemática se descarta como marketing, las ciudades pobres terminan condenadas a no construir nunca nada ambicioso, mientras las ricas siguen haciéndolo sin discusión. Cabe sostener, sin embargo, una posición intermedia y más exigente. Un edificio icónico puede acelerar un proceso, nunca sustituirlo. Funciona cuando llega después del saneamiento, del transporte y de la reordenación del suelo, y cuando forma parte de una estrategia económica más amplia. Fracasa cuando se le pide que haga solo el trabajo de 20 años de política urbana. La opinión editorial es esta: el problema nunca fue la arquitectura, sino el atajo. Ningún museo genera empleo industrial, ningún auditorio reduce la segregación residencial y ninguna fachada espectacular baja el precio del alquiler. De hecho, si tiene mucho éxito, tenderá a subirlo. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Puede un edificio salvar una ciudad? No,
pero puede hacer que el mundo mire una ciudad que ya estaba salvándose, y esa mirada tiene efectos reales sobre la inversión y la confianza. El error no fue construir el museo. El error fue contar la historia al revés, poniendo el edificio al principio en lugar de al final. Por eso, ante el próximo proyecto emblemático que prometa transformar un territorio, la pregunta útil no es quién lo firma ni cómo se ve iluminado de noche. La pregunta útil es qué se hizo antes, quién gestiona el suelo de alrededor y qué ocurrirá con la gente que ya vive allí cuando lleguen los autobuses.